Bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y buenos días a Juan José Pocaterra, quien nos acompaña el día de hoy. Para nosotros es un placer desde Benancham y desde la revista Business Venezuela presentarles este nuevo BB Conversation con Juan José Pocaterra, donde estaremos hablando de repensando la ciudad. Un tema que quizás para algunos suena un poco lejano, dada la circunstancia que tenemos hoy en nuestro país, pero para otros nos estamos dando cuenta de que ese repensar la ciudad implica no solamente temas de la ciudad física como tal, sino de la ciudad tecnológica en la que estamos viviendo. Para nosotros de verdad es un placer tener a Juan José hoy para compartir de estos temas, porque, bueno, sabemos la tecnología, cómo ha venido avanzando, los cambios digitales, estamos todos conectados online y de verdad que siempre es un placer tener personas que nos acompañan de distintos lugares. Para comenzar, yo quisiera, como siempre lo hacemos, bueno, preguntarle a las personas de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, porque siempre es interesante enfocar la conversación a veces entendiendo personas que pueden haber de distintos lugares y de distintos países que también a veces nos visitan. Entonces, buenos días a todos y de verdad un placer tenerlos aquí con nosotros. Desde Caracas, aquí nos están visitando. Aquí me escriben en privado una persona desde Maracaibo. Bueno, bienvenidos todos. Aquí también desde Caracas, gracias. Vamos a tener una audiencia pues bien interesante el día de hoy. Y la idea es compartir con Juan José temas de tecnología, pero sobre todo los temas que él ha venido desarrollando, que significa todo lo que tiene que ver con la ciudad inteligente, con inteligencia artificial, con cosas que podamos hacer nosotros, inclusive estando aquí en Venezuela, porque hay mucho que se ha hecho, ¿no, Juan? Hay mucho que se ha avanzado en este tema. Correcto. Sí, Sí, yo obviamente creo que estamos en Venezuela todavía con muchísimas deudas de ir por sí. ese camino, pero en general cosas se han hecho y eso es lo importante. Así es, aquí te saludan desde Madrid también, entonces bueno, vamos a tener una audiencia pues bien interesante y para nosotros de verdad aquí en Benacham y en Business Venezuela es un placer presentarles a Juan José. Voy a dejar de compartir pantalla y bueno, Juan, me permito presentarte en este BB Conversation que vamos a hablar de Repensando la Ciudad con Juan José Pocaterra, quien como algunos de ustedes saben es economista y abogado, es emprendedor tecnológico enfocado en ciudades inteligentes y desarrollo urbano. Es cofundador y CEO de Vicua. Es un joven líder del Foro Económico Mundial de la Corte 2018, miembro del Global Future Council in Cities and Global Future Council on Entrepreneurship del Foro Económico Mundial también, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Global Shapers para el mandato 2019-2022 y alumnos Global Shapers del Centro de Caracas, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Venezuela, ex miembro del Consejo Asesor de Iniciativa del Futuro del Desarrollo Urbano del Banco Mundial, es representante venezolano en la Iniciativa de Emprendedores Emergentes en la Casa Blanca y la Cumbre Global de Emprendedores 2018 en Hyderabad, en India, y es embajador mundial de Venezuela en estos temas tecnológicos. Juan y yo tuvimos un gran placer de compartir una sesión quizás hace unos 2, 3 años, donde me dio la oportunidad de yo ser el entrevistador de 4 panelistas, todos excelentes, presidentes de empresas, y hablábamos de todos estos cambios, ¿no? De los cambios tecnológicos, de pensar en el futuro. Y bueno, Juan, de verdad para nosotros es un placer tenerte hoy y los micrófonos son todos tuyos. No, gracias Luis, gracias. Siempre es un gustazo estar acá con ustedes y bueno, además compartir eh, pues este momento con la audiencia. Sé que en Benancham siempre hemos tenido en todos los distintos comités, y espero que esta no sea la excepción, unas conversaciones interesantísimas del impacto que tiene el entorno urbano y la tecnología en cada una de las industrias. Así que bueno, esperemos acá. Yo, antes de comenzar, de hecho, les quería decir, siéntanse libres, porfa, en el chat del Q&A o incluso en el chat del Zoom, de poner todas las preguntas, comentarios que tengan. Yo, de hecho, justamente estas reuniones, vamos a decir, más digitales o virtuales, trato de que no sean tanto un monólogo, sino que se puedan convertir en ese intercambio que si estuviésemos cara a cara, seguro se estaría dando. Entonces, por favor, no tengan pena
de compartir esas impresiones que Buenísimo. pueden tener. No sé si ya ahí ven mi pantalla. Sí, perfecto. Sí, buenísimo, excelente. Luis, ¿arrancamos de una o queremos darle unos minuticos a gente que llegue? ¿Cómo quieres? Si tú quieres, podemos esperar 2 minutos y arrancas. Bueno, Listo. yo creo que más bien puedes hablarnos, comenzar hablándonos de ese futuro que tú ves con Sí, una claro. foto. ¿Esta foto de dónde es? La del blanco y La foto de blanco y negro es Caracas. Es negro. Caracas, creo que es una foto de 1952, por ahí. Y pareciera que estaban construyendo las torres del centro Simón Bolívar. Las Torres del Sil, exactamente. Es Sí, exactamente la foto, si no me equivoco. Sí, una ciudad, ¿sabes qué? Es impresionante. Yo creo que Caracas, a mí todo el tiempo me sorprende y lo comento con mucha gente. Me ha tocado viajar por toda Latinoamérica y al trabajar con ciudades y con gobiernos, pues también conocer como las realidades del entorno urbano en distintos países. Y es impresionante como Caracas, con todo y lo que hemos vivido, sigue siendo una ciudad, yo diría que única, o sea, por lo menos en la región, ¿no? Tenemos sí, con una infraestructura además que muchas ciudades han empezado a tener en los últimos años, o han empezado a alcanzar o a sobrepasar, pero impresionante cómo desde un principio es una ciudad que tiene unos atractivos desde todo punto de vista, y no es solo el Ávila, pues, sino me refiero a cómo opera, cómo funciona, interesantísimo. La verdad es que uno ahí yo creo que cuando sale le pone un poquito de perspectiva y de color también a las cosas internas, eh, sí. para ayudar a verlo quizás con otro lente, ¿no? Así es, y bueno, yo me imagino que en tu presentación veremos cómo esta foto de blanco y negro se convierte en esa foto de color que tú tienes allí. Exactamente, Sí, exactamente, pues esa es la idea. así es. Qué Pero bueno, bueno. si quieres comenzamos entonces Listo. y comienzas con tu presentación, exacto. Vale, buenísimo. Bueno, yo siempre los que nos han acompañado antes, y que les agradezco si están acá nuevamente, van a ver que esta primera fase pues, puede sonarles un poquito repetitivo, de cuando hemos conversado en otras oportunidades. Yo siempre trato de iniciar estas presentaciones hablando de tecnología, de ponernos a un contexto global, porque especialmente como digo, a los que no han estado, no nos han acompañado antes, y lo hago con el objetivo de que al final entendamos que esta dinámica de transformación y de aplicación de la tecnología para evolución de todas nuestras industrias, no es algo que viene por el COVID-19, ni es algo que por las realidades nuestras estamos exentos o ajenos a. Todo lo contrario, este fenómeno que estamos viviendo como generación, que como digo, se vuelve un poquito repetitivo, pero siempre es bueno ponerlo en contexto, que es este fenómeno de la cuarta revolución industrial o esta era de la cuarta revolución industrial, nos está empujando los límites de lo que nosotros como seres humanos habíamos pensado que era el mundo digital y el mundo tecnológico. ¿Y por qué no los está cambiando? Porque hoy esas barreras que dividen al mundo físico del mundo digital, incluso del mundo biológico, se están difuminando por completo. Y hoy en el marco del COVID-19, eso es incluso mucho más acelerado de lo que era pre-COVID-19. Esta circunstancia de pandemia ha hecho bueno, que situaciones como esta, donde para nosotros era quizás impensable hacer una conferencia y un evento de muchísimas personas en el mundo digital, hoy todas las grandes conferencias del mundo, adecuándose a esta nueva realidad, han tenido que migrar a este tipo de plataformas. Y si no lo podemos ver con un tema de números, el revenue, los ingresos de Zoom en el primer trimestre del año, subieron a 328 millones de dólares. Una compañía que hasta el año pasado, pues quizás era mucho más B2B, hoy se ha vuelto una de las plataformas por excelencia de uso en medio de estas circunstancias. Y eso es lo que trae la cuarta revolución industrial, que al final lo que trae es que tenemos unos crecimientos o la capacidad de llegar a crecimientos exponenciales. Y para eso hay que estar preparados como sociedad, para eso hay que estar preparados como humanos, para eso hay que estar preparados como familia. Es decir, todas esas fibras o esos tejidos sociales que construimos nosotros, sean chiquitos o sean grandes, tienen que adecuar su realidad a un entorno que cambia de una forma muy acelerada y que te invita a ser ágil para poder tomar decisiones en este contexto. Hoy sí vemos los números de cuánto, por ejemplo, a nivel geográfico, que antes uno pudiera plantear mercados de esa manera, hoy es mucho más inteligente, mucho más interesante hacer una campaña en medios digitales que hacerlo quizás por medios tradicionales en un mercado físico.
Les pongo un ejemplo. Nosotros hace poquito en los mercados de Perú, Colombia, México y El Salvador, que son mercados donde estamos trabajando con varias ciudades, lanzamos una campaña de apoyo a los gobiernos locales con el COVID-19 y en 3 días teníamos una cantidad de visualizaciones de nuestro video de lanzamiento en esos mercados en las plataformas de LinkedIn y YouTube que pasaban las 30.000 vistas, como les digo, en menos de 2 días. Entonces, eso, ahí está un poco ese grado de exponencialidad, un grado de exponencialidad que como les señalo, el COVID-19 en muchas de nuestras industrias lo que ha hecho es ponerle digamos, una presión a esos cambios y a esas evoluciones que quizás antes, por no tener la necesidad, pues no estábamos haciendo esa transición, y una de esas tiene que ver, como les decía antes, con la migración de nuestros equipos y de nuestros procesos continuos a ser mucho más orientados al mundo digital que dependientes del mundo físico. Y esto yo lo hago, esta contextualización siempre lo digo, porque si nosotros no corregimos ese lente con el que estamos mirando a la realidad que estamos enfrentando, pues vamos a cometer errores que nos van a llevar primero a quizás perder la capacidad de sobrevivir circunstancias adversas como estas. Lo estamos viendo a nivel mundial con muchas industrias que se han visto, bueno, atacadas, por llamarlo de una manera, sino han sido esta situación de crisis a nivel global. Es lo interesante de esta pandemia, que nos puso a todos como en el mismo nivel de juego por la crisis, o sea, una crisis que a todos los países le afectó o le está afectando. Aquellas organizaciones, industrias que no fueron ágiles en hacer esa adecuación, hoy la están viendo muy difícil. Ojo, incluso las que se adaptaron rápido igual la están viendo difícil, pero hay una realidad que es que el mundo que estamos viviendo requiere que a veces corrijamos un poco esa perspectiva y dejemos de pensar. Por eso yo siempre comienzo la presentación con esa frase de bienvenidos al futuro, porque requiere muchísimo un proceso de visualizar y de cambiar esa óptica pensando en cómo puede ser mañana, así es hoy, no sea mi realidad. Y creo que eso es cada vez más importante en un contexto, por lo menos los que estamos acá, que están en Venezuela, para los venezolanos que estamos viviendo en esta circunstancia, porque si bien parece ajeno, parece ciencia ficción, como decimos nosotros en Vicua, es algo que a la vuelta del esquina y cuando menos lo esperamos, seguramente va a ser una realidad, y para eso tenemos que irnos preparando. Yo les decía que hay un tema de velocidad. La velocidad no es solo un tema de conectividad, es un tema que hasta visualmente es impactante. Esto que están viendo aquí, este videíto, 15 Mbps es a lo que se conecta un buen internet, o sea que no tenemos en Venezuela. 50 Mbps es quizás el promedio a lo que se están conectando en países desarrollados. Y hoy, por ejemplo, con el despliegue que ya está pasando en varios mercados del 5G, estamos hablando que vamos a tener capacidad de conectividad de nuestros servicios y de nuestras plataformas a 1 gigabit por segundo, que es ese último cuadro del video que vieron ahí. Es decir, y ya incluso con tecnología de Huawei, por ejemplo, se están llegando a velocidades de 4, 5, 6 veces ese gigabit por segundo, con lo cual la aceleración a la que nos vamos a enfrentar, no solo por este ejemplo que puse de conectividad, sino en general, es una aceleración en la que tenemos que estar preparados no solo para ser muy ágiles, sino también para entender la magnitud de los cambios que se nos vienen. Y siempre lo presento en términos de la data, porque la data creo que es uno de esos elementos que va a ser fundamental que todos entendamos para la toma de decisiones. Y ahorita que entremos un poco más en materia, ya saliéndome de la contextualización, para entrar mucho más como en el corazón de la conversación que queremos tener hoy, que es, bueno, cómo va a ser el entorno urbano y cómo repensamos esa ciudad en el contexto del nuevo normal. Bueno, hoy entender que esa cantidad de datos que estamos generando los seres humanos, estando en nuestras casas incluso, es decir, no necesariamente tenemos que estar en nuestro día a día normal, común y corriente, sino incluso en esta circunstancia como atípica que estamos viviendo en nuestro día a día, la cantidad de información que nosotros, de datos que tenemos la capacidad de convertir en información es brutal. Y ahí subyace uno de los grandes retos que tenemos nosotros como sociedad, que es procesar esa información, tomar mejores decisiones y por ende entonces con esa capacidad construida desarrollar esa agilidad que les estaba comentando. En términos de datos, para que se hagan una idea de la magnitud, el año pasado se cerró en un poco más de 1 zettabyte en data que generamos los seres humanos alrededor del mundo. Eso se espera que se triplique para finales de este año 2020. 1 zettabyte es el equivalente a tener 256 billones de DVDs, de los CDs que usábamos para ponerle un poco de música y tener suficiente con un CD para ir de Caracas a Carigua
y regresar, y con eso teníamos suficientes datos para nosotros sobrevivir ese trayecto con música que nos gustaba. Imagínense lo que es tener en cantidad de información 256 billones de dispositivos, de CDs que albergan datos. Entonces, la verdad es que nos estamos dando cuenta que el entorno urbano va a sufrir y estamos de una vez ya incluso viviendo ese impacto. Va a sufrir no solo producto de esta contingencia, sino va a sufrir unos cambios importantes. Una vez salgamos de ella y volvamos a una cierta normalidad, o como le dice todo el mundo, ese nuevo normal, va a sufrir porque esta realidad lo que hizo fue, como les comentaba antes, impulsar, empujar unas transformaciones que estaban como ocurriendo, pero que estaban ocurriendo a un ritmo y a un pace muchísimo más lento. Y yo aquí lo que les pido es que empecemos a hacer un trabajo de visualización. Por un segundito, de alguna manera cierren los ojos y pensemos en qué pasa si esa persona, ese yo del futuro del 2025, pudiera viajar en uno de estos cohetes de SpaceX y retroceder en el tiempo y venir acá y sentarse con cada uno de nosotros frente a frente, y un poquito preguntarnos, mira, cómo, o nosotros preguntarles cómo estás viviendo en el 2025 y entender qué es lo que va a estar ocurriendo. Mira, por ejemplo, uno de los cambios que vamos a ver es que mi esposa estaría orgulloso de yo decir esto, que es el uso de las máscaras como un elemento más de la moda. Va a estar ahí. Si ustedes, el que ha tenido la oportunidad de viajar a China en el pasado, sabe que tú vas a una ciudad en China o te montas en el tren bala que va de Beijing a Shanghai, y un componente importante, una proporción, perdón, importante de la población tiene sus tapabocas. Lo venía haciendo desde la epidemia del SARS anterior, o desde el AN1H1 que también les afectó, y ellos ya eso lo tenían como incorporado en su realidad. Hoy es algo que va a ser parte de una realidad global. Eso lo tomo como un ejemplo tonto, pero ese ejemplo tonto lo que nos está describiendo es que la realidad de cómo nos vemos, que a veces puede parecer un poquito distópico. Hablábamos el otro día con un grupo de amigos, yo les decía, bueno, esto uno lo ve en los libros y en las películas de ciencia ficción, y eso es lo interesante del cine, de la literatura, de los artistas que nos traen contenido mucho más avanzado que para nuestra realidad. Y eso está, es algo que uno veía y decía, bueno, imagínate esas películas donde todo el mundo anda con un tapaboca y hay como unas divisiones entre el tipo de tapabocas que tiene. Eso es algo que vamos a estar viendo y que se está convirtiendo en más realidad, algo que era impensable hace unos 5 meses quizás para muchos de nosotros. Luego hay un tema que a mí, y por eso digo que toco en muchos aspectos la data, que si ese yo del futuro viniera y me lo diría, yo diría, wow, qué cambio, qué impacto, digamos, qué ganas que llegamos a esa realidad. Es que, por ejemplo, la data, que siempre ha tenido como un velo de privacidad, y especialmente en los mercados desarrollados, quizás no tanto en nuestros mercados, pero el hecho de que yo mis datos y lo que yo genero con mi celular y lo que me ocurre a mí es mío, es privado, eso no tiene por qué saberlo nadie, hoy está siendo un poquito cuestionado. Y entonces nos va a empezar a lanzar algunos planteamientos éticos. Y les pongo un ejemplo de eso. La data de salud, por ejemplo. Yo creo que en un futuro muy cercano, si es que no, ya no, o sea, bueno, ya está ocurriendo, pero en un futuro cercano probablemente tengamos legislaciones que vayan orientadas a eso. La data de salud, cuando es una data que me permite a mí identificar patrones que puedan prevenir una pandemia a futuro o o que vuelva a ocurrir, o sea, haya un evento cíclico de esta circunstancia COVID-19 que estamos viendo en la actualidad. Porque si yo soy una persona que está contagiada y voy a un sitio donde hay 100 personas, esas personas tienen también el derecho a saber que yo fui de alguna manera, quizá vamos a ponerlo en el sentido positivo, era que no sabía, no estaba sintomático, pero cuando se me presentó el síntoma, esas personas tienen derecho a saber que estuvieron cerca de alguien que tuvo que pudo haber contagiado a esas personas. Entonces, ahí empiezan los derechos y los límites que podemos colocar a la privacidad de los datos, donde, por ejemplo, esa data de salud que tiene que ver con el impacto que yo tengo en los demás, probablemente vaya a ser pública en vez de ser privada. Y eso va a plantear una serie de dilemas éticos importantísimos. Luego lo del distanciamiento social lo estamos viendo con las recuperaciones de países como España, Italia, es decir, de estas fases en las que están haciendo la vuelta a esa nueva normalidad. El distanciamiento social sin duda se volvió algo que llegó para quedarse, por lo menos por un buen tiempo, y yo creo que a futuro, porque entendimos la vulnerabilidad que como sociedad tenemos por estar densamente poblados en la mayoría de nuestros espacios, pero también por estar de alguna manera
sin las políticas o el cuidado debido de esos aspectos de salud pública o de esos aspectos de cómo yo puedo impactar a otras personas si estoy en aglomeraciones un poco más grandes. Y ahí fíjense que hay un ejemplo donde lo estamos viendo con el fútbol, la vuelta al fútbol. Yo soy súper fanático del fútbol, así que siempre uso como muchos ejemplos o analogías de ese deporte, pero hoy estamos viendo que las grandes ligas del mundo, la Liga Española, la Liga Alemana, la Liga de Inglaterra, están volviendo a la normalidad, es decir, a la normalidad de poder volver a jugar y a transmitir los juegos en vivo. Lo están haciendo con los estadios vacíos. Y, por ejemplo, una cosa que el Fútbol Club Barcelona está haciendo es le pidió a sus peñas a nivel mundial que enviaran un video de ellos cantando el himno del club, que casi siempre se canta en varios momentos o fases del juego, y lo van a estar desplegando en las pantallas y en los megáfonos, por llamarlo de alguna manera, del estadio mientras el partido se está jugando. Entonces, hay de alguna manera como una incorporación digital de esos actores que antes llegaban en un plano físico, se están incorporando digitalmente a estos eventos de gran escala. Otro ejemplo de eso, no sé si lo vieron, fue el lanzamiento que hizo un rapero americano famoso de su single durante el COVID-19. Ese rapero, bueno, obviamente no podía dar un gran concierto ni invitar a gente, y probablemente no lo pueda hacer por un buen tiempo por las restricciones que vamos a tener. Y él hizo el lanzamiento de ese single, lo hizo en la plataforma, en el juego que se llama Fortnite, que es un juego que, bueno, probablemente los que tienen hijos ya lo conocen o los han visto pegados ahí al PlayStation jugándolo. Es un juego que es como, digamos, es role-playing, es decir, estás como en primera persona, por llamarlo de alguna forma. Es decir, tú eres el personaje que está dentro de ese mundo. Y este rapero le crearon una figura digital, un avatar digital, cantó su canción, es decir, lanzó ese single, y 12 millones de jugadores de Fortnite en el mundo tuvieron la oportunidad de ser los primeros en ir a ese espacio, literalmente en el mundo virtual, ir a ese concierto, estar todos juntos y disfrutar de lo que sería un concierto de este rapero para los que son fans o no, los que quisieron vivir esa experiencia. Entonces, otra vez, mundo físico, mundo digital, y una barrera que se está borrando por completo, y donde incluso esas experiencias se están entrelazando o se están combinando, especialmente dadas estas restricciones que estamos viviendo. Y con respecto al trabajo o a la arquitectura, yo le hablaba con mi suegro que está en ese mundo esta semana, y le decía, bueno, una cosa tan tonta como puede ser hasta el diseño de nuestras puertas a partir de esta situación, de las puertas de nuestros espacios, de nuestras oficinas. Ya la puerta, por ejemplo, nadie debe poner una manilla, porque yo la manilla no tengo manera de abrirla si no la estoy tocando. Y sabemos que el contacto físico con la superficie tiene una alta vulnerabilidad. Hay incluso un diseñador italiano que se ha hecho, digamos, ha generado muchísimos ingresos en estos meses de COVID, porque desarrolló un pequeño dispositivo, una tontería, fue además hecho a través de impresoras 3D, liberaron el diseño y eso a nivel mundial se expandió muchísimo. Es una especie de ganchito que yo llevo en mi bolsillo para abrir las puertas que no son de perillas, sino son de un manubrio que yo puedo jalar y, bueno, al mismo tiempo poder cerrar para no tener que entrar en contacto con la superficie. Entonces, esos son el tipo de cosas que sí, como les digo, si nosotros hacemos un pequeño ejercicio de visualización y cerramos los ojos cada uno en nuestra industria, en nuestra realidad, y creo que es el tipo de preguntas que debemos hacernos, es bueno, ¿cómo va a ser la realidad que voy a vivir, no mañana, sino en los próximos 2, 3, 4, 5 años, para yo ya empezar a anticiparme a esas realidades? Desde el punto de vista urbano, específicamente desde el punto de vista urbano, vamos a ver, estamos nosotros identificando desde Vico y hemos hecho una serie de lives que estamos llamando justamente Repensando la Ciudad, con Bernardo Azuaje, que es una persona que ha hecho un trabajo increíble en el mundo de real estate, de bienes raíces en Colombia. La semana que viene, por ejemplo, vamos a estar teniendo uno, y los invito, con Soledad Núñez, que es la ex ministra de Vivienda y Planeación Urbana de Paraguay, la más joven que tuvo el gobierno de Horacio Cartés, quien dicen además que probablemente pueda tener altísimas chances de ser una de las próximas presidentas de Paraguay en los próximos años. Nos va a estar acompañando en ese live hablando de las comunidades vulnerables y el rediseño de los barrios y las zonas populares.
en torno a reducir su vulnerabilidad y su riesgo ante este tipo de pandemias. Pero entonces, lo que hemos identificado desde el punto de vista de tendencias urbanas es que primero, ese concepto de que era mucho más beneficioso tener zonas densamente pobladas, y por ende, por cierto, es donde además más valía el bien raíz, es decir, donde la tierra y el inmueble estaban cobrando mucho más valor. Hoy vamos a ver que va a existir una nueva tendencia hacia el crecimiento de las huellas urbanas, hacia la movilización de personas de los centros de las ciudades a la periferia de la ciudad, y con lo cual el valor de los suburbios va a volver a cobrar sentido en la medida en que ya la gente, dado los riesgos que, por ejemplo, ciudades como Nueva York, que han sido de las más impactadas, ciudades como Nueva York, Tokio o Londres, han tenido, pues lo que comprobó es que hay una cierta correlación, no voy a decir una correlación perfecta desde el punto de vista estadístico, pero hay por lo menos una causalidad en torno al hecho de tener ciudades mucho más densas con altísimos índices de densidad poblacional versus otras que no dan. Entonces, vamos a ver que eso va a cambiar la dinámica de cómo las ciudades se planifican, porque antes en este último desarrollo de lo que se conocía como la nueva agenda urbana desde ONU Habitat, se planteó que efectivamente estábamos buscando más bien tener zonas y espacios de uso mixto, que fuesen densamente poblados para que fuese menor el costo de prestar servicios y que yo como persona pudiera casi que hacer todo ahí. Sin embargo, en estas circunstancias probablemente el patrón o los criterios de decisión estén cambiando para una expansión de esa huella urbana y un éxodo hacia la periferia. Ojo, con algo muy importante. Las ciudades, y esto lo pueden, con un simple search de Google lo pueden ver, las ciudades han vivido esto anteriormente, desde la gripe española de principios del siglo pasado, con todas las pandemias. Las ciudades se han visto muy golpeadas, pero son los primeros espacios donde hay recuperación y donde de alguna manera salen las soluciones. No en vano uno ve que ahorita hay 7, 8 grupos en paralelo de científicos que se han agrupado, que además ha generado una colaboración científica espectacular este hecho del COVID-19, que están peleando por ser los primeros que saquen adelante la pandemia, y eso está ocurriendo especialmente en los centros urbanos donde científicos multidisciplinarios pueden de alguna manera juntarse para, con el entre comillas siempre el distanciamiento social en el que vivimos actualmente, para encontrar soluciones a los problemas más trascendentales que tenemos o que enfrentamos los seres humanos. Luego, una segunda tendencia que estamos viendo es que, claro, como va a haber una migración progresiva al teletrabajo, le contaba a Luis Vicente que, comenzando, que estábamos hablando de, bueno, qué tanto se va a adoptar el teletrabajo como una norma. Ya hoy, empresas como Twitter o Square o Box, por ejemplo, que es como una competencia de Dropbox, todas ya anunciaron que el 100% de su personal va a pasar a teletrabajo, es decir, no van a tener más personas en las oficinas físicas y por el próximo año, van a rediseñar todos sus espacios de oficina para que se vuelvan espacios creativos en los que si yo tengo que ir a hacer una reunión que requiere un contacto directo, yo voy puntualmente a desempeñar ese trabajo, pero de resto mi trabajo es siempre desde mi casa. Eso implica que el impacto en los sistemas de transporte público y en el diseño de los sistemas de transporte público va a cambiar, porque bueno, si ya yo no tengo personas moviéndose de punto A a punto B, especialmente donde los espacios de oficina están casi siempre concentrados, sino los tengo dispersos, la necesidad y los horarios en mi transporte público van a cambiar. Juan, Sí, adelante. solamente para consultarte, la lámina se quedó como pegada en donde tienes las 4 fotos de Sí, la tengo ahí pegada. Ok, Estaba aquí contando perfecto, eso. perfecto. Pero gracias, porque si no, es posible que se hubiese quedado pegado y no me hubiese dado cuenta. Después les decía de alguna forma que en estos entornos urbanos ese cambio del teletrabajo no es solo un tema que es para las organizaciones, es un tema que va a afectar el cómo nosotros organizamos el funcionamiento y la operatividad de la ciudad. Eso impacta, como les comentaba, el transporte público. Va a impactar también un área en el que estamos viendo otra tendencia, que es la del espacio público.
el espacio público, si los arquitectos o urbanistas que estén acá que nos estén acompañando, seguro me matarían por decir esto, pero el espacio público hoy va a dejar de ser el concepto de espacio público que teníamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una plaza que es abierta, yo voy a tener que, por ejemplo, ir a la gestión digital de ese espacio público para controlarlo y que no sea tan público. Es decir, que si yo tengo la plaza de los Palos Grandes, por poner un ejemplo, y ahí caben 1000 personas, yo voy a tener que pedirle a la comunidad y a los usuarios que quieren disfrutar de ese espacio público, que hagan un registro de cuándo lo van a usar y cuándo están ahí, y llevar esa cuenta de la aglomeración, porque si yo excedo la capacidad que he determinado que ese espacio tiene, otra vez estoy en un riesgo de estar generando un nuevo ciclo de contagio y un pico de contagio en mi población. Así que el espacio público va a pasar a ser como digitalmente y privadamente administrado por aquellos que lo pueden usar y disfrutar en un momento. No quiere decir que no va a ser accesible al público, sino que el público que lo va a poder acceder en simultáneo va a estar muy limitado, y eso va a obligar a una nueva gestión desde el punto de vista de ciudad para el que antes nuestros gobiernos no estaban de alguna manera preparados. Luego, la concentración de servicios. Si yo cada vez estoy más en mi hogar, y lo estamos viviendo hoy, no solo aquí en Venezuela, donde tenemos deficiencias de los servicios públicos, sino en todas partes del mundo. Bueno, si yo voy en una comunidad, tengo más consumo del agua en ese punto, en ese nodo, que además, como saben ustedes, los servicios casi siempre se manejan y se optimizan desde la oferta y la demanda, es decir, desde yo distribuir y balancear la carga que en distintos nodos de mi ciudad existen de esos servicios. Hoy, como hay una alta concentración para la que no estábamos preparados, hay muchos servicios que se están viendo afectados o en su prestación a las comunidades, porque hay un exceso de demanda en unos nodos que yo en otras circunstancias durante el día y esa persona estaba en el trabajo, yo obviamente no tenía que bombear tanta agua para un sitio, no tenía que mandar, o no había tanto consumo eléctrico en el grid de esa zona. Hoy es distinto, y probablemente esas zonas más bien de oficina han perdido su consumo, su necesidad de estar disfrutando de ese servicio. Luego hay otra cosa que vamos a ver, y Venezuela, a mí me ha sorprendido mucho esta pandemia por la rapidez de lo que mucha gente tiene adapta a sus realidades, y eso es espectacular verlo, cómo funciona, que es que, bueno, vamos a ir a una digitalización mucho más agresiva del comercio retail. Lo estamos viendo con alimentos, restaurantes. En un país donde para mí era impensable que hace 5 meses que tuviésemos tantos prestadores de servicio de delivery, porque como que no estábamos acostumbrados en Venezuela, hoy te llueven las aplicaciones de gente que está haciendo delivery, todos los locales comerciales se están adecuando, y yo creo que eso no es algo que es solo coyuntural, creo que es algo que va a marcar una tendencia desde el punto de vista de consumo y que va a cambiar las ciudades, porque entonces ya mis cadenas de suministro no tienen y mis redes de movilización no tienen nada tanto que ver con cómo yo muevo una persona de un punto A para disfrutar de un servicio en un punto B, sino cómo yo muevo el bien y servicio del punto B para que lo disfrute la persona en el punto A. Con lo cual las redes de distribución y las redes logísticas van a ser mucho más importantes orientadas hacia los bienes que orientadas hacia las personas. Eso es otro cambio que creo que es importante pensar y tener ahí como en la cabeza. El movimiento de una economía sin efectivo, en todas partes del mundo eso se está acelerando, porque bueno, obviamente el yo darte un efectivo y hacer ese intercambio incrementa la vulnerabilidad de contagio, y eso está acelerando procesos de fintechs y compañías que están ayudando a que las ciudades se manejen mucho más, mucho menos con el cash, con el efectivo físico, y mucho más con los medios digitales de pago. Y hay otra área que de alguna manera estamos viendo que va a ser esencial repensar, por eso les digo lo del live de la semana que viene desde las comunidades vulnerables, que son nuestras comunidades donde la desigualdad urbana se ha acentuado, porque es ahí donde mucho más riesgo existe de que nuestras ciudades no se vuelvan resilientes para poder enfrentar este tipo de pandemias o este tipo de retos que vienen a futuro. Así que ahí lo que creo que vamos a ver es que va a venir en la mayoría de los países un desarrollo de la mano de la planeación urbana que va a buscar invertir muchísimo en desconcentrar, en reducir la densidad poblacional que estas comunidades vulnerables tienen, y eso va a traer una dinámica urbana muy distinta. Y ahorita aquí sí espero que les haya pasado la lámina. Hablando entonces también de las tendencias tecnológicas que estamos viendo. Hoy la tecnología
va a cobrar mucho más relevancia, porque efectivamente nos estamos dando cuenta que si mi industria, mi negocio, no está montado sobre unas plataformas digitales y está aprovechando el poder de lo digital, como les decía antes, tiene muy poco margen de maniobra cuando circunstancias como estas aparecen. De estas tecnologías que podemos tener, donde, por ejemplo, lo cloud, si ustedes son una compañía, y creo que era, Luis me estaba contando lo del CRM en Benamcham y cómo el equipo de TI tuvo que darles acceso. Eso es una demostración de que hoy cada vez más en nuestras infraestructuras lo cloud va a ser relevante, porque si yo tengo necesidad de tener mi servidor físico y acceso a través de mis redes a ese servidor físico, y tener un equipo que lo configure cuando además está, o me dé acceso dependiendo de la persona, cuando además está haciendo trabajo remoto, limita mucho nuestras capacidades. Entonces, hoy lo que es la tecnología cloud está viendo un incremento importante y sustancial. Ya en Estados Unidos se han acelerado muchos proyectos de vehículos autónomos, especialmente dedicados al microtransporte, porque como ya hoy ese concepto de yo tener un autobús de 32 puestos si es una camionetica o de 84 puestos si es un biarticulado que me esté transitando en una hora pico, una ruta troncal, ya no va a ser posible porque yo no puedo tener esa aglomeración de gente, por lo menos en esta fase, en el corto plazo. Estamos volviendo a pensar en el microtransporte y en cómo yo puedo moverme de forma eficiente y o sea, que sea sustentable con la ciudad, otra vez en espacios donde no estamos confinados en ese espacio muchas personas, sino que cada vez son menos personas. Les pongo un ejemplo. En Bogotá, para los que nos puedan estar escuchando desde allá y los que entendemos o hemos visitado la ciudad y sabemos lo importante que para el funcionamiento de la ciudad es el Transmilenio, hoy, porque el Transmilenio, de acuerdo a las políticas de sanidad, no debe o no debería poder tener una aglomeración importante de usuarios concentrados en un mismo tiempo, están habilitando de nuevo algo que habían prohibido hace unos años, que son las empresas de monopatines como Lime o como Bird, que te permite a ti moverte de un punto a otro, estando tú solo y donde pones a muy pocas personas en riesgo por ese esquema de movilidad, de micromovilidad. Y eso hoy Bogotá, que estaba totalmente en contra por el hecho de que eso siempre implica tener una logística muy fuerte, de recoger los monopatines en distintos sitios, el caos que te genera, está teniendo que cambiar su percepción y su paradigma de alguna forma de cómo quería gestionar la ciudad, porque necesita migrar a un microtransporte, brindar soluciones de movilidad sin que eso implique una mayor vulnerabilidad o un mayor un reescalamiento del contagio. ¿Qué tendencias desde el punto de vista tecnológico concreto estamos viendo? Uno, y lo estamos viendo también, por cierto, en Bogotá, con Rappi lanzando los robots de delivery, el comercio electrónico y el delivery, el yo llevar bienes a los hogares de las personas y al punto donde ellos están y no viceversa, es decir, no mover a la persona al sitio donde está el bien o servicio. No va a ser solo un tema de humanos llevando y haciendo una cadena de delivery, sino que hoy se está planteando que sea mucho más robotizado para reducir el contacto y son cosas que ya estamos viendo incluso en nuestra región. En segundo lugar, estas plataformas de comunicación y trabajo remoto son esenciales. Yo les digo, y aquí les doy como un tip para los que están. Nosotros, por lo menos en Vicua, que quizás por ser una empresa de tecnología estamos más adecuados a la realidad del trabajo remoto. Nosotros hoy la cantidad de plataformas que usamos, todas cloud-based, son brutales. Eso nos ha permitido tener una continuidad operativa espectacular, pero ahí estamos hablando de que nosotros nos comunicamos por Zoom o por Meet. Ya van 2 aplicaciones. Tenemos una aplicación donde hacemos el chat continuo de los equipos y donde vamos manteniéndonos actualizados y tenemos ese contacto como más, que se trataría de ser el equivalente al contacto humano, que por WhatsApp es ineficiente, lo estamos haciendo por Slack, pero también se usa el WhatsApp personal de las personas. Van 4 aplicaciones. Luego, el monitoreo, de alguna forma, de nuestros avances y de los desarrollos, los estamos haciendo completamente con una suite que se llama Jira, que es de Atlassian, y donde toda la documentación de nuestros productos y servicios y lo que cada uno hace y deja documentado ese producto, en vez de decírtelo, lo tengo que dejar por escrito para que el otro pueda accederlo de forma remota, lo estamos haciendo en una plataforma que se llama Confluence. Ya van 6 aplicaciones y estamos hablando de una compañía de 70 personas. Es decir, la realidad de cómo vamos a expandir el uso de estas plataformas de comunicación y colaboración es importantísimo y
transversal a todas las industrias. Muchas industrias tradicionales, por cierto, ahí es donde habían tenido una deuda, muchas habían desarrollado sus propios sistemas, muchas habían implementado como su propio software, pero hoy esa limitante de que son sistemas que probablemente están alojados en mis servidores o son sistemas que tienen una arquitectura un poco vieja y poco escalable, están viendo lo limitado que es y cómo es mucho más necesario o quizás mucho más inteligente desde el punto de vista del retorno de inversión, migrarme a plataformas estandarizadas que ya al estar en la nube y algunas que tienen esas bondades, me permite cierta personalización de mis procesos, pero es mucho más ágil para mí implementarlo y utilizarlo. Para todos los que tienen hijos, lo están viviendo en esta circunstancia, la educación a distancia también va a tener un crecimiento importante, con una salvedad que es que yo creo que esta pandemia, si algo positivo ha traído, es que todos hemos empezado a valorar el trabajo que las escuelas y los profesores hacen en el plano físico con nuestros hijos para educarlos, para atenderlos. Y hombre, si nosotros nos estamos volviendo locos con 2 que podemos tener en la casa, imagínate una profesora que maneja 30 en un salón de clases. Yo creo que ya estamos empezando también a valorar mucho más el trabajo del educador, lo cual es positivo, pero también esa realidad de los colegios con grandes aglomeraciones y donde yo estoy atendiendo 30 niños por clase, no va a ser posible en medio de este post-COVID, incluso por los riesgos, como les digo, que esto representa, y eso va a acelerar muchísimo la adopción de plataformas de educación a distancia. Ahí obviamente un Google Classroom o algunas otras que se están haciendo cobran especial relevancia. Tuve hace unos años una compañía que la sede está en Buffalo, en Estados Unidos, y ellos, por ejemplo, lo que se dedican es a utilizar para las personas, antes lo hacían para los salones de clase, hoy ellos hicieron un pivot para empezar a hacerlo en los hogares, para los hijos, para las personas, los niños que están en este proceso de aprendizaje. Están creando una plataforma de realidad aumentada, de realidad virtual, donde, bueno, yo puedo aprender de biología y aprender del ADN inmerso dentro de un cuerpo humano donde voy viendo y me va apareciendo la información, y eso acelera desde el punto de vista digital y estando a distancia la capacidad que tienen esos usuarios de la tecnología de captar el aprendizaje, sabiendo lo difícil que es tú educar sin tener ese roce o ese contacto directo que puedes tener. Luego en telemedicina, pues es un poco obvio, lo estamos viendo con el caso espectacular de Benemergencia y Assistance, la plataforma de ellos en Venezuela, bueno, en Venezuela y en otras partes del mundo donde la están usando, pero en todo el mundo, las plataformas para el triaje, para realizar el proceso de triaje, de tal manera que tú no colapses el sistema de salud pública, sino lo puedas hacer a través de la telemedicina, hoy cobran más relevancia o más importancia que nunca, porque si yo tengo una persona yendo a la sala de emergencia, porque tienes un resfriado, en vez de tener los síntomas del COVID, o porque tiene otra condición que no necesariamente lo debería obligar a ir a la sala de emergencia, y hoy lo estoy mandando a la sala de emergencia, se vuelve muy complicado porque está entrando en un foco de altísima probabilidad de tener contagio o de contagiarse del COVID-19 por lo colapsado que está el sistema de salud de ese tipo de pacientes. Entonces, hoy la telemedicina venía como incipientemente adoptándose en el mundo. Obviamente todas estas tendencias tecnológicas, dependiendo del país, hay una mayor o menor adopción, pero hoy, across the board, no importa el país en el que estés, nos estamos dando cuenta de la relevancia que tienen. Los chatbots de soporte, si ya yo no puedo tener esos call centers de soporte ni esa gente prestando esa infraestructura, hoy se hace mucho más necesario que yo utilice por ejemplo, la inteligencia artificial para reducir la necesidad de tener que tener una persona humana, o sea, un ser humano que esté interactuando con mis clientes. Y por último, lo que estamos viendo, bueno, con lo que son lo que les decía, la cadena de suministro y su gestión virtual. Nosotros, ahorita les hago una muestra de eso, pero, por ejemplo, nos dimos cuenta que en medio de este COVID, muchas ciudades estaban teniendo que ayudar a comunidades vulnerables entregando alimentos en cada una a esas zonas, porque esas personas estaban en confinamiento estricto. Por ejemplo, en Perú, no podían salir a buscar los bienes y los insumos para poder sobrevivir. Las alcaldías tenían que pasar a tener o a acelerar la implementación de unas cadenas de suministros de por lo menos alimentos básicos a estas comunidades para reducir el efecto o la escala del contagio, y eso no tenía una plataforma digital donde lo pudieran seguir. Nosotros apoyamos a estas ciudades y estamos haciendo un seguimiento de más de 1,5 millones de canastas y de cestas de alimentos que se están entregando en diversas ciudades para poder paliar un poco la necesidad de que esa gente tenga que ir, como les decía antes, de moverse a donde los bienes están y más bien llevar los bienes a donde las personas están desarrollando su día a día.
Con respecto a la inteligencia artificial, en esa hago un pequeño paréntesis, porque yo sé que hoy puede parecer ajena y puede parecer alejada de lo que nosotros necesitamos. Pero hoy la inteligencia artificial y todas las aplicaciones, tanto físicas como digitales que tienen, eh, están acelerándose, y yo lo que los invito es a ser curiosos y a explorar muchísimo, pues bueno, todas estas tecnologías habilitadoras. Les comencé hablando de los chatbots, pero hay muchos más. Es, bueno, cómo empezamos a meter temas de deep learning y machine learning en nuestras compañías, que tienen mucho que ver con esta gran cantidad de datos que estoy recibiendo, y que si yo no las estoy aprovechando para procesarlas y para interpretarlas, para tomar decisiones, me estoy perdiendo de de los elementos, de los activos más importantes que mi organización puede tener. Y ahí, ¿por qué hablo tanto de la inteligencia artificial? Porque si bien hoy creo que estamos todos más socializados en cómo capturamos data, cada uno de nosotros tiene un dispositivo móvil, tiene un wearable que de repente está sensando, tiene algún elemento de la casa o del hogar que está conectado a Internet. Ya nosotros sabemos que hay muchísimos periquitos y soluciones ahí en el mercado que están hechos para capturar la data, donde el ser humano todavía tiene muchas limitaciones. Y cuando digo el ser humano es nuestras organizaciones, nuestras instituciones, no importa si es sector privado o sector público, e incluso nosotros mismos, donde tenemos muchas limitaciones, es procesar toda esa cantidad de información que nos está llegando. Ahí es donde la inteligencia artificial empieza a jugar un rol importante, especialmente para acelerar el proceso interpretativo de esa data, y que nos permita por lo menos convertir la data en información, y con eso nosotros tomar mejores decisiones. Eso hoy, por ejemplo, durante el COVID-19, si no existieran ya esas herramientas, yo estoy seguro que el impacto de la pandemia sería muchísimo mayor. De hecho, estamos viendo que en ciudades, países, donde no se tomó con rigurosidad esto que estaba ocurriendo y no se empezó a sustentar la toma de decisiones en data, los picos de crecimiento, después entonces lo hicieron y fueron para atrás y cambiaron la manera como se estaba gestionando, pero cuando yo no lo hago basado en data y en esa interpretación que puedo hacer también de proyección a futuro de qué puede ocurrir en diversos escenarios, eran ciudades y países que estaban muchísimo más vulnerables y que tuvieron unos picos de contagio más elevados que otros que quizás sí tomaron ese tipo de medidas a partir de la data que estamos recogiendo. Aquí es importante que entendamos ahora también nuestro rol de cara al urbano, nuestro rol ciudadano. Ya nuestro rol ciudadano como ciudadanos, si de verdad nos queremos considerar como tales y poner nuestro granito de arena para que las cosas funcionen mejor, no debe ser solo de usuarios que estén consumiendo data, debe ser de usuarios que estén dispuestos a contribuir con data. Y ahí un poco el llamado que nosotros siempre hacemos desde Vico en torno al tema urbano del rol que nosotros jugamos como ciudadanos, es tenemos que dejar de ser ese ciudadano que solamente se queja por los servicios que no están funcionando, sino pasar a ser ese ciudadano que contribuye, por lo menos, con la identificación de dónde no están funcionando, con la identificación de dónde yo estoy viendo en mi realidad y en mi entorno el problema, para que luego con esa data puedan construirse soluciones más robustas y mucho más adecuadas a la realidad que cada uno está viviendo. Y ahí fíjense que aquí esto ya es un poco más anecdótico, como para bajar a nivel de ejemplo y cerrar esta disertación un poco que he hecho paseando por el que estamos, cómo va a ser normal desde el punto de vista urbano, donde hay algunos cambios incluso como les decía, en el tema inmobiliario y de construcción a futuro que van a impactar la industria, y cómo las tecnologías hoy, algunas de ellas son las que van a cobrar más relevancia en el corto plazo. Hoy la verdad es que nuestras ciudades, una de las cosas que les debemos exigir es que tengan un plan de acción. No solo aquí yo les estoy poniendo el ejemplo del plan de acción que nosotros hemos creado con ciudades de El Salvador, México, Perú, Colombia, y cómo la tecnología estamos ayudando a que eso les permita responder más rápido a la crisis. Por ejemplo, en Barranquilla, haciendo seguimiento de lo que ellos llaman las patrullas COVID-19, que son para ir a comunidades y poder levantar los casos de quienes están afuera de la cuarentena o incumpliendo el distanciamiento social, pero también que la data nos permita identificar en los patrones de qué tipo de comunidades son las que están teniendo ese comportamiento, por qué, entender las razones y poder tomar soluciones un poco más adecuadas a la realidad. Eso es necesario que nosotros como ciudadanos le pidamos a nuestros gobiernos locales especialmente, y cada vez yo sé que a veces siempre, especialmente en Venezuela, uno dice gobierno y de una vez pensamos en lo nacional. Miren, cada vez en el mundo
mundo, y eso se está comprobando, lo más relevante siendo los gobiernos nacionales, son los gobiernos locales y en cómo están abordando estas crisis. Eso va a ser también parte del nuevo normal. La relevancia política de las instituciones descentralizadas y de los que gobiernan ese espacio físico que se llama ciudad son hoy mucho más relevantes en nuestra interacción ciudadano-gobierno que los gobiernos regionales o nacionales. Y ahí un poco lo que les comparto es ahí la necesidad de pedirles que estén preparados para la contingencia, que estén preparados para levantar data mucho más precisa para tomar decisiones, que efectivamente de alguna manera tengan la capacidad de ellos brindarnos información como ciudadanos, porque nosotros estamos contribuyendo a compartir datos que los deben llevar a ellos a generar información. No sé si han visto el caso, por ejemplo, de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, el ABC de España, el Washington Post, varios de los medios más grandes a nivel mundial lo han reseñado, porque bueno, él fue el exministro TIC de Tecnologías de Información de Colombia, muy brevemente, pero lo fue, cuando ganó la alcaldía de Medellín, que recién tomó en enero de este año, empezó a implementar tecnología y hoy sus ruedas de prensa diarias sobre el avance del COVID y lo que están haciendo, lo hace con 2 pantallas atrás, con data en tiempo real, donde él va tomando decisiones de política pública, como haríamos cualquiera de nosotros en nuestro negocio, para tratar de ser lo más preciso posible en ese proceso. Eso hay que pedirlo y eso ha tenido un gran efecto. Eso se hace con tecnologías como estas que les estoy mostrando. Hay un poco lo que eso va a generar con la información es que nos va a llevar a entender la dinámica urbana desde una perspectiva no de lo histórico y lo que ha pasado, que es como se entienden la mayoría de los problemas, especialmente en el mundo emergente, sino desde lo que yo puedo hacer y cuál es el impacto que va a tener a futuro. Aquí les hago algunas demostraciones como de algunos entregables que estamos generando en el marco de estos planes de contingencia que no son solo para COVID-19, sino que deberían quedar como herramientas tecnológicas a futuro. De alguna manera yo cierro para abrir el espacio a la conversación, como les estaba contando, señalando que nosotros en Vico creemos que hay que ver los datos donde más nadie los ve y verle valor a recoger esa data cuando otros no lo están viendo. Porque ese trabajo que podemos hacer hoy, así no tenga una monetización en el cortísimo plazo o una vía de tener retorno sobre esa inversión, en el mediano o largo plazo nos va a dar una ventaja competitiva importante como ciudad, como empresa, como ciudadano, no importa el área en el que estemos. Hay que siempre mantener la mirada puesta en el futuro. A veces, yo les digo echando bromas, vean muchas películas de ciencia ficción y películas que parecen una locura hoy, porque lo que se está comprobando, si no vean Los Simpsons, que siempre la pegan y ya, pues, y ahí nos quitamos todos la careta de tener que ver otro contenido. Los Simpsons están mucho más avanzados en la historia que cualquiera de nosotros, no sé cómo lo logran, pero te dicen muchas de las cosas. Pero dedíquense a ver ese tipo de contenido, porque quien se volvió fanático de una película de ciencia ficción en los 70 o leyó de repente 1984 de George Orwell, no lo digo para la parte política, sino el cómo vivían en esas ciudades en el contexto distópico del entorno, hoy probablemente dice, no, yo esto me lo esperaba, porque por lo menos tenía esa noción gráfica o esa imagen visualizada. E insisto, la razón que les pido que hagan esa visualización es para que le podamos poner el color a las ciudades que nosotros queremos y no sea una distopia o una distopía, sino sea mucho más bien una utopía que estemos acercando y estemos logrando que el efecto sea positivo en la manera en cómo vivimos y no una cosa que acelere la desigualdad o el no tener una mejor calidad de vida en nuestros entornos urbanos. Oye, Juan, interesantísimo, de verdad. Como hablábamos al inicio, pues son cambios que a veces nos suenan muy lejos. Cuando tú hablas de zettabytes, esas primeras láminas que nos enseñaba, quizás nosotros no lo manejamos, pero de alguna manera, si hacemos referencia a aquella primera, ustedes son jóvenes, pero aquella primera Macintosh que uno compró tenía 128K. Y la nueva, exactamente. Después en el año 86 tenía 520 tantos K. Es decir, hoy cualquier chip tiene una cantidad de, como tú dices, la capacidad no era el CD con el que íbamos a Valencia. Ahorita tú tienes en estos dispositivos móviles cantidades ilimitadas de información, de conocimiento, de distracción, de lo que tú quieras. Tú puedes hacer todo de verdad hoy a través de las plataformas y lo hemos visto. Obviamente Venezuela
tiene un tema de capacidad de Internet que sí nos afecta a todos, de una u otra manera, pero al final del día, pues fíjate que sí nos conectamos, que sí podemos hacer distintas cosas, que sí estamos empezando a trabajar desde casa, como tú decías antes, de equipos, los equipos van a ser mixtos y de verdad, bueno, agradecido con que hayas dedicado esta mañana a hablarnos de esta ciencia ficción, como tú lo llamas, los que son fanáticos de las películas de ciencia ficción, una película de Disney se llama Tomorrowland. Hablan de esa ciudad en el futuro donde todo se solucionaba. Para mí es una película excelente que recomiendo a los que no la hayan visto, pero bueno, al final creo que son conceptos que se piensan y uno lo ha dicho siempre cuando se trabaja pensando en el futuro, tú puedes desarrollar cosas, ¿no? Una pregunta que quisiera para comenzar es, ¿cómo se sientan ustedes con las alcaldías, como has hablado, o con las empresas, a pensar en qué necesitas, como tú decías, en el 2025, pero que tienes que empezar hoy a trabajar? ¿Cómo se piensa o cómo se conceptualiza un proceso como ese? Súper buena pregunta, Luis. Fíjate, nosotros partimos de una premisa que es todo comienza por hacer preguntas inteligentes. Es decir, si tú quieres realmente tener una ciudad inteligente, no está en dar respuesta e implementar tecnología, sino en hacerte muchas preguntas que cuestionen las premisas sobre las cuales estás en la actualidad. Entonces, eso que ocurre mucho con nuestros equipos y ahí el trabajo que hacen justamente los futurólogos que tenemos en la compañía, que son los líderes de equipo en las distintas áreas, el futurólogo de inteligencia artificial, luego está el de software, el de hardware. Lo que hacen es trabajar con la ciudad en hacer muchas preguntas de, bueno, mira, hoy cómo estás operando, y empezar a cuestionar esa operación. Bueno, pero, por ejemplo, si tú tienes una ruta de transporte público, o sea, tú, por ejemplo, planificas tu transporte con una ruta troncal y varias ramificaciones, ¿por qué lo haces en esa troncal? Porque esa troncal no la vuelves más bien una circunvalación y que luego esas alimentadoras sean concéntricas hacia los distintos nodos que tienes en la ciudad para que te lleves como a la periferia, donde es menos costoso la infraestructura que en el corazón, puedas hacer esos cambios. Entonces, y, ojo, puede que la respuesta no quiere decir que la respuesta va a ser, no, es que lo estoy haciendo mal o bien. No, es poner la mente a andar siempre con muchísimas preguntas. Andrés, mi socio, me compartió un artículo, después si quieres te lo paso porque no sé si puede pasar a la red de Benancham, pero me pareció interesante, que es The Power of Questions. Y creo que tiene unas 13 páginas, es bien sencillo, bien amigable de leer. Y lo que habla es, bueno, cómo cambia la dinámica desde el punto de vista de pensamiento hacia futuro cuando yo no estoy tan concentrado en dar respuestas, sino en hacer preguntas. De hecho, hacía un ejemplo que las compañías alemanas, me pareció interesantísimo ese ejemplo, las compañías alemanas, cuando tienen como la cultura de tener un departamento de preguntas, y tienen un jefe, un director de preguntas, que además desafortunadamente cuando son compradas decían ahí, la tendencia es cuando son compradas por compañías más occidentales, más americanas, ese departamento por reducción de costos desaparece. ¿Por qué? Porque y fíjense que nuestro sistema educativo funciona así. Tú evalúas a un niño y le estás pidiendo que te dé respuestas a preguntas que tú le estás haciendo. Qué poderoso pudiera ser si ese niño, en vez de estar dando respuestas en un quiz, lo que está haciendo es preguntas. Y entonces tú lo que le estás diciendo es, hazme tú 10 preguntas y evaluemos cómo son tus preguntas. Son abiertas, cuestionan paradigmas, cuestionan premisas, porque eso es lo que va a hacer que la persona no esté en el state of mind, en el framing de estar respondiendo rápidamente. Porque además casi siempre tú vas a responder es con la herramienta que conoces, no con la herramienta que puedes conocer. Y eso, sí, ese cambio de mentalidad te coloca mucho más en pensar hacia el futuro que hacia el pasado. Y ahí la tecnología lo que juega, y por eso digo lo de inteligencia artificial, nosotros lo que hacemos es, con la data que recogemos, ahorita tenemos el último reporte que viene, si no me equivoco, 439.000 activos urbanos de diversas ciudades de Latinoamérica. Con activos urbanos me refiero a rutas de transporte, unidades, camiones de basura, contenedores, postes de luz, etc. Esa data que estamos recogiendo, nosotros vamos analizándola y procesándola y tratando de aprender de ella para ver cómo puede ser el funcionamiento hacia adelante y no tanto cómo fue su funcionamiento hacia atrás. Sí. No, y es básico porque todos tenemos que ir viendo primero cómo adaptamos esta tecnología en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Pero adicionalmente, aquí hay una pregunta bien interesante que tiene que ver
Fíjate, hay varias preguntas, una sobre educación, una sobre teletrabajo, pero yo todavía te haría una pregunta todavía más genérica. En Venezuela sabemos que no tenemos internet suficiente para todo lo que deberíamos. Sí. Sabemos que quizás no se han hecho inversiones tecnológicas, sabemos que estamos quizás retrasados en todo lo que tiene que ver inteligencia artificial, pero a pesar de eso, tenemos herramientas todavía en nuestras empresas que pudiésemos utilizar mejor y pudiésemos utilizar más eficiente. ¿Qué les recomiendas tú a las personas que piensan que como no tengo estos nuevos equipos no puedo hacer nada? Que de alguna manera sí nos demos cuenta que tenemos equipos, tenemos herramientas y quizás tenemos el conocimiento para dar ese primer paso, para comenzar en esa dirección. Mira, no hay duda porque digamos, sería tratar de tapar el sol con un dedo que las limitaciones de conectividad a nivel de infraestructura de conectividad son una limitante importante para una población como la venezolana de poder ser competitivo en estas circunstancias. Ahora, como obviamente, y tú bien lo pusiste en tu pregunta, esto no se trata, y eso lo creemos de corazón, de quedarnos con el problema, sino de ver cómo encuentran las soluciones. Primero es, sin duda la capacidad está, y afortunadamente una de las cosas que tienen todas estas herramientas cloud nuevas, de estas 6 aplicaciones, por ejemplo, que les comentaba, es que todas han sido muy buenas, porque entienden que su contexto de globalización implica que no todo el mundo tiene una buena conectividad, han sido muy buenas en ir requiriendo cada vez menos ancho de banda para tú poder ser usuario. Los que vemos Netflix, por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido el algoritmo de compresión de Netflix. Tú de repente tienes una conexión de 1 mega, mega y medio, que es una conexión muy baja para estándar global. Y ojo, cuando digo estas cosas, por favor, no me tomen, entiendo que hay gente que ni acceso a eso tiene. Sí. Pero bueno, me estoy sentando como en por lo menos dar algunas pinceladas de algunos estándares. Si tú tienes una conexión de 1 mega, mega y medio, Netflix reduce la calidad del video, pero igual te hace el streaming de la solución y tú puedes ver probablemente no en HD, pero estás viendo tu película o tu contenido de una forma que por lo menos estás disfrutando la experiencia. Eso pasa en casi todas las aplicaciones. Porque cuando tú estás en cloud, tú lo que buscas mucho es reducir la necesidad de tú intercambiar con esa nube de las conexiones de las personas y tratas de comprimir muchísimo el dato porque eso también te cuesta a ti. Entonces hay unas eficiencias hacia las que estamos yendo que son positivas para, de alguna manera, paliar o mitigar el efecto negativo que entornos con menos infraestructura como el nuestro tienen. Pero en segundo lugar, yo creo que hay una voluntad gigante, Luis, de nuestros trabajadores venezolanos de entender esta realidad. Por lo menos yo te digo, y a mí te lo juro que me conmueve de una manera importante. Yo lo hablaba con mi equipo de talento humano hace 2 semanas. Nosotros estamos haciendo una entrega para El Salvador, para el gobierno de El Salvador, una porción de la plataforma que los ayuda a hacer la distribución logística de los alimentos. E incluso con el Viceministerio de Transporte estamos monitoreando en tiempo real la gente que llevan a los distintos albergues del país para hacerles los estudios de COVID-19 y luego salen. Todo eso lo estamos monitoreando nosotros con data y con tecnología hecha por Vicua. Y me generó un impacto que nosotros trabajamos una semana completa hasta las 4 de la mañana, nos volvíamos a despertar a las 7 de la mañana, un equipo que teníamos de 6 personas, 7 personas que estaban involucradas, y tú veías, trabajando por Zoom o por Meet, el contexto de sus hogares, cómo estaban trabajando, las limitaciones, pegaban el celular, se les caía, se les iba la luz, pero hicieron el trabajo y hicieron una plataforma que, insisto, está siendo utilizada por el gobierno de El Salvador. No estoy diciendo una cosa que no, bueno, utilizada para nosotros mismos que nos entendemos. Sí. No. Para gente que pudiera irse con unos americanos y hacerlo, pero vio que en nuestra solución había una capacidad y eso a uno lo conmueve porque implica que todo depende mucho de la voluntad que tengas de solucionarlo. Y hay un tercer punto que te toco sobre ese porque me parece importante dejárselo a quienes nos acompañan, que es los cambios de paradigma. Y fíjate que tiene que ver con el aspecto del teletrabajo y un tema de los costos. Si hoy, por ejemplo, tú tienes un equipo de 10 personas, por poner un ejemplo, y te estás gastando X dinero en alquiler al mes, bueno, ¿por qué no pensar? Probablemente, vamos a expandir un poquito más, tienes 100 personas en tu compañía y tú te estás gastando $1,000 al mes en alquiler. Y probablemente si tú haces un estudio, hay un componente de ese núcleo que tú tienes, de esos colaboradores que tienen acceso a conectividad buena, hay otro que tienen acceso a conectividad, bueno, decente, por lo menos, que les permite trabajar.
Al que no tiene, te sale mucho más rentable tener a la gente en teletrabajo y pagarle la conectividad a esa gente, una mejor conectividad a esa gente, ahorita que además están apareciendo muchos proveedores o sea, ISPs y proveedores de servicio privado que están llegando en la última milla, se van inalámbricos, o ahorita obviamente por el tema de la necesidad, también viene el ingenio de las compañías que están haciendo eso, Sí. pero entonces yo sería una compañía y yo repensaría, si por ejemplo un beneficio que yo doy, en vez de pagarle el transporte y hablarlo con mis colaboradores, mira, a ti no te sale mejor que yo en vez de pagarte el transporte público y que de repente te ponga un bono en Cestatí que tú puedas utilizar, no te queda mejor que yo te pago el internet de la casa, te pago el BAM con Digitel, te pago la infraestructura de conectividad, o sea, en sustitución del otro, porque no puedo pagar los dos, Claro. pero por lo menos al garantizarte conectividad te estoy garantizando que tienes trabajo y con trabajo te estoy garantizando entonces que tú puedes satisfacer tus necesidades. Creo que hay que cambiar los paradigmas también de cómo operamos, de lo tradicional a estas nuevas maneras y insisto, en hacernos preguntas distintas de cómo puedo yo vivir en esa realidad con las limitaciones que tenemos, pero que sin duda se pueden. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. No son las preguntas, no son las respuestas, son las preguntas que tenemos que hacernos. Y como tú dices, cambiar ese paradigma, ¿no? Mira, comienzan las preguntas que tenemos por aquí. Tenemos preguntas por el chat y por el botoncito de pregunta y respuesta. E invito a todos los que quieran hacerle preguntas a Juan que también lo puedan hacer por aquí. La primera pregunta, Juan, con respecto al teletrabajo. ¿Es factible en el mundo, especialmente en América Latina, migrar gran parte del sector laboral a esta modalidad? Creo que es factible siempre que lo hagamos entendiendo que hay una necesidad de entrenar al personal, no en capacidades técnicas, sino en más de aptitud, o sea, de actitud, perdón, actitudinales. Es decir, cuando tú estás tú estás en teletrabajo, requieres una mayor disciplina como colaborador, una mayor disciplina porque al final del día, bueno, no tienes de repente ese supervisor que te pasa por al lado, o sea, hay un cambio dinámico donde eres más independiente. Eso requiere un cambio de mentalidad. Pero lo segundo es que también requiere un cambio de mentalidad del liderazgo de las organizaciones. Porque, por ejemplo, tú tienes que tratar de conservar ese aspecto humano y entonces, por ejemplo, tener encuentros que no tengan nada que ver con trabajo. Hacer de repente una videoconferencia a las 4 de la tarde con tus colaboradores un viernes y no es que les estás diciendo que es una reunión para hablar del próximo producto que vas a lanzar o cómo el resultado no sé. Sencillamente tomar una cerveza, cada uno en su talla y hablar requiere de ese toque humano. Entonces, yo creo que es posible, creo que Latinoamérica tiene unos retos importantes, como les digo, de formación de su personal en torno al teletrabajo, pero creo que eso lo podemos subsanar las compañías con una cultura organizacional que apunte a muchísima autodeterminación y por el otro lado creo que también tiene que ver con ir haciendo eso en fases como están haciendo en España, por ejemplo, o sea, en fase 1, fase 2, fase 3 de la salida del confinamiento, hacerlo también en las organizaciones. Hay un primer equipo que seguro ya está mucho más acostumbrado, hay otro equipo que no tiene las herramientas, bueno, irlos preparando, irlos entrenando, pero creo que es totalmente factible y que además es necesario irlo haciendo. Sí, fíjate que eso te dice es importantísimo porque yo creo que las primeras semanas fueron un desorden para todos, porque pero conociendo el teletrabajo. Segundo, el tema de horarios. Hubo encuestas y todo el mundo se dormía después de la 1, 2, 3 de la mañana. Cuando todavía teníamos DirecTV, el momento de prender la televisión, un estudio que hizo Nielsen, era entre 12 y 5 de la mañana, era cuando más se estaba prendiendo los televisores. Nuestro comportamiento cambió. Creo que con el pasar de las semanas hemos retornado a una normalidad laboral donde sí, todavía quizás mandamos un chat al equipo a las 10 de la noche, pero no a las 2 de la mañana, ¿no? Pero es importante eso de la comunicación. Desde la segunda semana, nosotros en la Cámara nos hemos reunido todo el equipo todos los viernes, como tú estás diciendo. Y ha sido importantísimo porque primero mantienes la comunicación, segundo le ves la cara a la gente, tercero estás viendo cómo están todos y ellos te ven a ti y entre todos hablamos y conversamos. Pero más allá de eso, lo que quería comentar, eso que tú mencionaste ahorita es importantísimo. No solamente se tiene que tratar de trabajo, tenemos que conectar emocionalmente con las personas, tenemos que preguntarle cómo están su familia, tenemos que visitar a las personas que se han podido graduar y tenemos que hacer actividades distintas. Y eso que tú decías, hasta tomarnos una cerveza, esta tarde el equipo de Benancham tiene una actividad con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, por ejemplo.
donde vamos a integrarnos como una orquesta. Es decir, son una gran cantidad de cosas que podemos hacer y este teletrabajo de alguna manera, si bien la pandemia nos ha distanciado, el teletrabajo o estas plataformas nos han pedido unirnos de otra manera, porque como vimos aquí hay personas que nos acompañan de distintas partes de Venezuela, pero también desde Madrid, desde Panamá. Entonces, bueno, ves que hay una comunicación mucho mayor en otro sentido y en eso lo podemos. Totalmente, totalmente. Una pregunta que te hacen aquí sobre el tema de la educación, ¿cómo piensas que será la nueva educación primaria en términos de tecnología? Yo lo primero que creo es que, o sea, va a tener que ser obviamente con muchas plataformas virtuales como esta. Eso va a venir incluso hasta por cómo vas a hacer el que no puedes continuar teniendo a los niños solo en sus hogares restringidos, porque bueno, eso también genera una reducción de la capacidad del padre de poder ayudar, y bueno, no tienen las herramientas tampoco. Sí. Entonces yo creo que van a ocurrir varias cosas. Creo que primero en esa fase de desescalamiento que vamos a hacer del COVID-19, vamos a tener como probablemente tengamos muchos nosotros en los trabajos, días que son físicos y presenciales y días que son de educación remota. Entonces, ese es un primer elemento que creo que va a ocurrir como de condición. Después, creo que lo que va a ocurrir con el tema educativo es que también va a haber la educación al padre como educador. Es decir, ahorita lo que van a venir es plataformas en las que te van a enseñar a ti, cuando tengas a tu hijo en el hogar, herramientas pedagógicas para tú poder convertirte en un buen profesor o facilitador o guía de ese proceso educativo que estás teniendo en el hogar, porque ya esa guía que es el profesor, por más que esté en Zoom, no es lo mismo y que no va a estar todo el día conectada por razones obvias, pues te va a obligar a que sea el padre directamente quien las tenga, con lo cual creo que parte de la plataforma educativa va a migrar a darle herramientas pedagógicas al facilitador que ahora tienen estos niños en sus hogares. Y lo tercero es que sí creo que a nivel primario nos vamos a dar cuenta de que va a haber un cambio en el approach sistemático que hacemos de la educación. Lo primero es que va a ser una educación que, como les decía, va a tener que ser mucho más orientada a preguntas que a respuestas, porque ya nos dimos cuenta que si por ejemplo, yo le enseñé a un niño a que las industrias, cualquier cosa, o sea, yo le estaba enseñando algo que era muy metódico. Hoy con el COVID-19 esa metodología cambió por completo. El que nosotros lo que hacíamos y vivíamos de una manera y te despertabas a las 7 y entonces a las 7 hacías X, Y cosas y luego te ibas a tu trabajo y para tu oficina, eso cambió. Y cambia tan de la noche a la mañana que tienes que darle un marco al niño de poder más bien pensar en esas preguntas y no tanto en las respuestas. Pero lo segundo es que creo que vamos a tener que introducir temas de tecnología mucho más temprano en la fase educativa, es decir, enseñar temas de programación, temas de hardware, de electrónica, mucho más temprano en la fase en la que lo estamos haciendo. Ahí, por ejemplo, sí me pareció espectacular lo que hace el Colegio de Sus Obreros en Katia, dando esa enseñanza desde niños de 10, Sí. 11 años, es espectacular. Y cuando uno habla con ellos, ves la evolución y cómo entienden las herramientas, porque también muchas de las cosas es que para nuestros niños es intuitivo usar estas cosas. Entonces, a diferencia de para nosotros los padres que lo vemos como para ellos obviamente intuitivo, pero en el caso concreto de los niños lo que hay que enseñarles es qué es lo que está por detrás de esas plataformas que ellos están utilizando. Otra vez haciendo las preguntas y no solo las respuestas. Exacto. Y se hace como generas un mayor potencial, creo yo, para el niño y eventualmente para el maestro, porque también va a tener que aprender nuevas Sí. tecnologías. Mira, La realidad, por cierto, y repito Luis, la realidad artificial, en el sentido de yo poder meterme, esto que les dije de Fortnite, que ya ellos están acostumbrados porque además si son gamers, los escuchamos, eso les va a encantar, o sea, es parte de lo que ya son. La realidad artificial especialmente va a ser un game changer en la educación. La educación va a tener que, o va a pasar, esto digamos, me puedo equivocar, pero la educación va a pasar a ser mucho más de las experiencias sensoriales que yo puedo tener en el mundo virtual de diversas realidades, que un tema de darme contenido y yo aprenderlo en la dinámica como muy tradicional de la educación. Va a ser mucho más de inmersión. Y como yo no puedo tener un niño inmerso en experiencias en todas partes del mundo, ahí la realidad artificial va a jugar un rol fundamental en los nuevos procesos educativos.
Sí, y fíjate que aquí una persona, Alberto Gallegos, nos hace una pregunta relacionada con los maestros. La pregunta la voy a hacer desde el punto de vista de la tecnología que estamos hablando, y básicamente sería cómo podemos virtualizar la educación reentrenando a los maestros que tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, súper pregunta. Bueno, creo que es un poco lo que te decía antes. Esto no necesariamente es lo bueno, pero por ejemplo, ahorita yo creo que va a aparecer particularmente, ya lo estamos viendo en algunos países, una cierta privatización de la educación. Ujú. Con lo cual, si tú tienes un maestro que antes, bueno, estaba confinado al colegio donde estaba y a los alumnos que le llegaban a ese colegio, hoy probablemente va a existir un mercado del profesor que virtualmente pueda atender a mi hijo de 8 a 8 y media, él luego tiene otro cliente que es de 8 y media a 9, porque la plataforma digital también me permite esa personalización de horarios cuando ya yo no tengo un niño que está metido en un salón de clases de 8 a 3 de la tarde Sí, como espacio físico. sí. Entonces, ¿cómo se pretende virtualizar con estos profesores que estén subpagados y que ellos tienen que pagar los costos de conexión? Yo diría que hoy el sector privado va a entrar a cubrir muchos de esos nichos que no están, incluso para la base de la pirámide, ni siquiera digo esto como algo Sí, elitesco que es solo para, sí, sino creo que va a haber un mercado en la educación base, digital y con nuevas herramientas que va a ser muy importante y que creo que es por donde va a llegar la solución de ese problema de profesores subpagados con poca infraestructura para ellos poder prestar un mejor servicio. Porque la herramienta pedagógica así la es. tienen, eso es lo que nos hemos dado cuenta. Sí, A ese punto es como al que llego, que al final del día lo que estamos valorando del profesor no es tanto dónde está y cómo, o sea, es que él tiene unas herramientas que yo no tengo para enseñarle a mi chamo porque él tiene un mecanismo de pedagogía que ha entrenado, que para eso se ha preparado, y uno no. Entonces no es un tema del conocimiento y quién lo da, es un tema de cómo lo doy y cómo logro transmitirlo a ese individuo que está recibiendo. sí, sí. Así es. Mira, aquí Trinidad Punceles te pregunta, ¿qué tipo de innovaciones están realizando en Caracas? En realidad, no sé si la pregunta está orientada a las que está realizando Vicua o a las que en general innovaciones tecnológicas se estarían realizando aquí en Venezuela, diría yo. Sí, o sea, digamos, desde los dos puntos de vista, en Caracas, como innovación en general, si uno basta con solo pasearse por el Impact Hub y ver lo que muchas empresas están haciendo. Como les decía, uno de esos que estamos viendo en Caracas, que nos puede parecer como tonto, porque quizás en el mundo ya lo veíamos más, pero está creciendo y tiene un componente importante de innovación, particularmente además en Venezuela con las dificultades, es el tema de delivery y las cadenas de suministro que llegan a los hogares. Hoy ustedes se meten en Instagram y seguro les están saliendo por lo menos 5 o 6 ads de distintas aplicaciones que se han lanzado al mercado. Ubimarket siendo, por ejemplo, una de ellas, Yomi, Payos to Go, o sea, no sé, hay demasiadas que han estado saliendo, que no es solo en las plataformas de consumo, es también la digitalización que tengo entonces de esa, el mismo Farmatodo, de esa red logística. Entonces, esas son innovaciones que están ocurriendo en Caracas. No, hay Sí. que no hay que descontarlo que porque en otros sitios eso haya ocurrido más rápido, eso no es algo relevante e importante para evolucionar nosotros porque va a cambiar la dinámica de cómo funcionamos. Desde el punto de vista nuestro, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos trabajando con ciudades, por ejemplo, como municipios, perdón, como El Hatillo, Carrizal. Aquí en Venezuela nosotros lo hacemos de forma gratuita, o sea, hacemos pilotos y convenios gratuitos, no cobramos, no importa el tinte político que tenga la institución, le damos gratis la herramienta y aquí, por ejemplo, esos municipios están haciendo seguimiento de sus cuadrillas de obras para ver dónde están y tratar de reducir, porque tienen muy poco presupuesto, tratar de utilizar lo mejor posible con nuestros temas de inteligencia y reportería, de dónde mando a mis cuadrillas para responder a un bote de agua o responder a un bache que hay en la calle, tratar con mis poquitos recursos hacerlo lo más rápido posible. Tenemos monitoreo, por ejemplo, que estamos haciendo en Carrizal, empezando a hacer del tema de la recolección de residuos, que tiene muy pocos camiones Sí. activos. Entonces, bueno, se trata de cómo los dos camiones que tengo los puedo utilizar para cubrir todo el municipio y en qué horario y a dónde destinarlos, porque cada litro de gasolina que me gasto es un litro que es complejo. Entonces, aquí quizás sería como muy innovación de subsistencia, lo que estamos Sí. haciendo con la tecnología, pero es innovación al fin, o sea, al final es una nueva manera como están gestionando algunos de estos servicios poquito, porque no es a gran escala, nuestro trabajo está fundamentalmente afuera, pero bueno, si conocen a alguien, además está decirles, si
están en el sector gobierno, conocen a alguien, saben de una ciudad que no está utilizando por ahora la tecnología, que no duden en ponerse en contacto porque nuestro trabajo aquí en Venezuela es más bien ayudar y contribuir con las herramientas. No, y que tienen años haciéndolo también, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Mira, una pregunta una solicitud que te hacen por aquí es que si puedes compartir las plataformas de las cuales hablabas. No Claro, sé si en todo perfecto. caso Lo después lo puedes escribo hacer en por el chat. aquí o lo puedes compartir en un documento y se lo mandamos nosotros a las personas que se conectaron hoy. Buenísimo. Te preguntan aquí sobre el tema que me pareció muy bueno, como te dije en mis comentarios, del rol del ciudadano, ¿no? Aquí la pregunta de una señora Beatriz Cisneros: el rol del ciudadano combinado con la relevancia política local es un trabajo clave. Pasa por un trabajo desde la perspectiva cultural, como tú decías antes, Juan, para romper paradigmas de la participación ciudadana en la gestión pública. Fíjate cómo todo se une, ¿no? El Sí, trabajo sí, de la visión totalmente. local pasa por el trabajo de la ambición de los ciudadanos, y la pregunta entonces que te hacen es: ¿cómo hacer para combinar ese desarrollo tecnológico necesario en medio de estas dificultades que tenemos en el país? Bueno, yo creo, y es mucho la filosofía bajo la que estamos nosotros construidos, es decir, bajo la que cual operamos desde Bitcoin. Por eso nosotros, cuando ven ese lema que vieron en la presentación de Hacemos de la ciencia ficción una realidad, siempre le ponemos una coletilla, que no la puse ahí porque ya era bastante largo, pero que es Hacemos de la ciencia ficción una realidad en el mundo emergente. Eh, la parte de la innovación y de los cambios tecnológicos es que tienen que estar hechos para este tipo de contexto, porque aunque no lo o sea, aunque no lo veamos y nos sintamos como, digamos, los más afectados del planeta en ese sentido, eso porque estamos viendo una situación compleja, como nosotros muchos países, especialmente del sur global, todo el mundo emergente en líneas generales tiene deficiencias de conectividad, tiene infraestructura vieja, tiene déficits fiscales para poder paliar la necesidad de una mejor infraestructura, con lo cual la tecnología, yo creo que la clave está en desarrollarla pensando en esas limitaciones. Y era un poco lo que les Sí, decía de la belleza de Netflix. Es decir, Netflix lo que hizo fue que pudo poner un servicio de streaming que funciona a nivel global, casi que sin importar el nivel de conectividad que tienes. Y eso es lo que hace que una compañía como esa, que pensó en cómo yo masifico el servicio y no soy de nicho, pues puso la cabeza a andar, y creo que tiene que ver con eso. Para mí la tecnología, toda la clave es, digamos, mi equipo de técnicos siempre es cómico porque es un back and forth que podemos hacer, y bueno, me saben que yo los imagino. presiono mucho con esto. Es que todo está en cómo tú la diseñas. Un mal diseño de una tecnología que no está pensada para la escalabilidad te mata por completo su adopción en circunstancias como esta y por ende el impacto que puede tener. Sí. Ya para ir cerrando, todo esto implica cambios, como tú dices, cambio de paradigmas, cambio de nuestra actitud, cambio del conocimiento técnico quizás de alguno de nosotros. Necesita darle presupuesto a las áreas de tecnología, necesita que todos los equipos de la organización, ventas, mercadeos, recursos humanos, finanzas, todos se involucren en lo que significa un cambio de approach. ¿Cómo has visto tú y qué recomendaciones nos darías tú a las empresas para involucrar a todo el equipo para ir en el camino de adoptar la tecnología para ser más eficientes en todos los sentidos? Lo primero, perdón que estaba en mute. Lo primero es volverlo una cultura. Y eso comienza hasta por, yo siempre creo en que ahí hay que liderar con el ejemplo. Si, por ejemplo, tú como líder de la organización, tú como líder de Namcham, pues es una persona que no utiliza las herramientas, entonces todo el tiempo usa el teléfono y llama, porque bueno, es que tú eres así y esa es la forma como tú operas. Y tú llamas a tus colaboradores y a los miembros del equipo, y si no es por llamar, no quiero saber nada de ustedes, no me estén mandando voice, no me estén mandando correo, a mí me llaman. Bueno, lo que vas a tener es que vas a tener una cultura organizacional que no va a adecuarse al cambio, porque Claro. el líder no evoluciona en el uso de sus herramientas. Entonces, creo que el primer trabajo está a la cabeza de la jerarquía de las organizaciones en adoptar este tipo de tecnología y ser los primeros que lo impulsan. Y les pongo un ejemplo. Una de las que les puse ahí, que se llama Jira, que es un software para hacer gestión de proyectos de desarrollo con los desarrolladores, etcétera. Al principio mis desarrolladores lo detestaban y yo entendía poco. Yo no vengo de estar formado en el mundo de desarrollo, me he vuelto en el camino.
Pero yo comencé usando la herramienta y yo agarraba mis tarjeticas y las creaba como cualquier mortal y las pasaba y entonces les mostraba, mira cómo se hizo. Y eso luego fue, bueno, rompiendo, digamos, esas barreras de que no, qué fastidio, es otra herramienta más que tengo que utilizar. Porque bueno, si él lo está usando y le está funcionando, pues yo, algo debe tener, ¿no? O hasta por un tema bueno, no querer quedarte atrás con el jefe, por ponerle un término. Creo que comienza por el liderazgo, luego creo que tiene que ver, como te digo, que ese liderazgo lo transformas en cultura. La cultura, como dice Michael Melamed, siempre tú creas cultura cuando tienes hábitos y el hábito lo haces repetido, o sea, por ende repites la acción y lo vuelves un hábito y ese hábito genera una cultura que baja cuando se comparte el propósito por el que ese hábito o esa repetición fue generado. Y después hay un tercer elemento que es tratar de que la herramienta sea un medio que utilices para el fin. Es decir, si ustedes van a utilizar Slack para hablar, pedir que la conversación vaya por Slack. O sea, como ir forzando de alguna manera ciertos procesos dentro de la plataforma tecnológica, así incluso para nosotros, como les digo, no sea lo más cómodo al principio. Sí, bueno, hay que cambiar hábitos y eso no es cómodo, lo sabemos. Estamos saliendo de una zona de confort, pero nos han empujado de una manera no, yo no diría brusca porque ha sido evolución a través de los años, pero fíjate que la mayoría de las personas hoy ya estamos conectados, estamos insertados en este mundo tecnológico, no conocemos, quizás estamos en esa superficialidad y me da paso a esta última pregunta que te tengo de Grace Núñez, que si conoces ejemplos de países que estén diseñando políticas públicas para difundir y animar el uso de las buenas prácticas tecnológicas. Hay muchísimos. Ahorita, especialmente, por ejemplo, en Latinoamérica, está desde una política pública como Startup Chile hasta que está ayudando a los emprendedores a salir adelante, a mostrarse e incluso a darle financiamiento. El Banco Interamericano de Desarrollo lo está haciendo también desde el IDB Lab o el BIT Lab, que tiene unas plataformas incluso ahorita para dar a conocer y expandir el que aprendamos de las startups que están haciendo o transformaciones en medio del COVID-19 y soportando las operaciones o la evolución en medio del COVID-19. Colombia también tiene con ProColombia y Ruta N unos programas espectaculares. En México, en casi todos los países del mundo. En Perú está una fundación que se llama la Fundación perdón, en Perú es Corpo Perú, algo así se llama el nombre de la organización, que está también impulsando a los startups. De hecho, les digo, es algo que aquí en Venezuela tenemos que hacer. O sea, aquí tenemos un ecosistema que no premia la innovación y eso es algo que tenemos que cambiar o no la soporta, además, de la manera estructural como debería. Y eso es algo a lo que tenemos que apostarle porque si no vamos a seguir muy retrasados como país en dar soluciones a los problemas. Así es un cambio. Juan, yo puse la lámina del evento, si quieres poner de nuevo tus datos. No, adelante. No, para que la gente lo tenga. Ok, dale. Sí, de verdad son cambios que nos vienen por delante, son cambios que tenemos nosotros que entender, que comprender. Y bueno, todo, si bien estamos hablando de reinventando la ciudad, como tú decías, hay que reinventar la cultura, hay que reinventar quizás lo que hacemos, ese salir de esa zona donde estábamos acostumbrados y hacer cosas nuevas. La tecnología nos ha llevado hacia allá. Para ti, ¿qué es lo más bonito de los avances tecnológicos que vienen hacia el futuro? Bueno, para mí lo más bonito es que nos están invitando a repensar, como siempre digo, lo que nos hace humanos y lo que nos hace productivos y nos da valor. No está en ser los mejores en una línea de producción poniéndole la tapa a un frasco, ni está en ser los mejores viendo un número y analizando ese número. Nosotros los humanos tenemos una capacidad mucho mayor que esa. La tecnología nos está permitiendo que esos procesos rutinarios y continuos los haga un tercero, es decir, los haga una máquina, los haga una plataforma, y eso da miedo un poco porque, bueno, ¿qué voy a hacer yo? El concepto de valor que tenemos para lo que soy bueno
a veces está muy asociado a lo que yo vengo haciendo como mi trabajo diario y en lo que he aprendido y mi experiencia me dice. Pero hoy la tecnología lo que está permitiendo es que liberemos la mente y el tiempo de muchísimos de esos procesos rutinarios para, como decía antes, empezar a hacernos más preguntas y quizás ser un poco más como aristotélicos y platónicos en ese sentido de pensar sobre el futuro y nosotros aportar desde nuestra perspectiva con muchísima información de, bueno, de qué cosas nuevas podemos construir. Y lo que yo amo de la tecnología es que nos acelera y pareciera, o sea, de repente no lo vemos tan en el día a día, pero hace que cualquiera que quiera dar una solución tiene acceso a herramientas para hacerlo, sin importar el background que tienes o la formación o incluso el nivel socioeconómico. Hay todavía muchísima desigualdad y es lo que hay que corregir. Y fíjense, no lo estamos viendo solo en Venezuela, o sea, es un tema que en Estados Unidos hay una profunda desigualdad, en Europa hay una profunda desigualdad, en China hay una profunda desigualdad, o sea, es un tema, un contexto global que hay que corregir, pero la tecnología yo estoy seguro que es la vía de transformación y que nos acerca mucho más de lo que nos aleja. Sí. Mira, Juan, de verdad agradecido con que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Creo que estos conceptos que nos has dado, estas ideas que nos has transmitido, nos permiten a todos pues comenzar a pensar en estas nuevas realidades, porque ya las tenemos aquí, nuevas necesidades que vamos a tener desde nuestra empresa, pero adicionalmente, como tú decías, somos parte de una sociedad, somos parte de una ciudad, y nosotros tenemos que también aportar a esa ciudad. Creo que este COVID, si bien ha sido muy duro y muy complicado, nos va a dar unas realidades diferentes cuando lleguemos a esa nueva normalidad, como se le está llamando, pero nos ha dado a entender que quizás la velocidad del mundo estaba en una dirección, nosotros en otra. Tenemos que adoptar cambios tecnológicos, tenemos que hacerlo rápido, porque no podemos de alguna manera quedarnos atrás. Inclusive, como alguien decía una vez, si nos quedamos parados ya estamos retrocediendo, porque el mundo sigue avanzando. Ya estamos retrocediendo. Muy rápida y bueno, la tecnología la hemos visto como no solamente ha avanzado, sino que nos ayuda, nos permite conocer, nos permite entender mucho de lo que pueda estar pasando, pero adicionalmente nos va a permitir entrar en un mundo de avanzada, un mundo de mayor eficiencia, quizás un mundo de mayor desempeño, un mundo donde podamos a través de las métricas e indicadores y KPIs pensar en cosas distintas y como tú bien decías, preguntar. Yo creo que como tú bien dices, hacer preguntas inteligentes es mucho mejor que dar una respuesta de cosas que ya quizás sabíamos, ¿no? Sí. Así es, así es. Así es. Bueno, Juan, de verdad que como ustedes, Luis, siempre ha sido, gracias, gracias. Ha sido un placer tenerte hoy y bueno, a todos los que nos acompañaron, tanto de aquí de Venezuela como de otros países, muy agradecidos. Los invito a que sigan visitando nuestra página web de Benancham para que vean todos los eventos que tenemos programados para este mes de junio, que viene con una gran cantidad de temas bien interesantes y que nos sigan en las redes tanto de Business Venezuela como de Benancham. De nuevo, Juan José, agradecido que nos haya acompañado. Creo que tendremos mucho que hablar en los próximos meses y años de todos estos cambios. Bueno, sigan adelante, que eso es parte de lo que necesitamos aquí en Venezuela. Bueno, y feliz día para todos. Muchas gracias.